Damos la bienvenida a Daniel Mejía Lozano, analista internacional, columnista, periodista, experto en geopolítica, quien reside justamente en Francia. Bienvenido, gracias por acompañarnos, señor Mejía. Gracias, Ana María, por esta invitación a Hoy en el Mundo. Señor Mejía, ¿cómo se vivió la jornada de protesta el día de hoy en Francia? Fue una jornada de protesta bastante agitada y además con una convocatoria impresionante, la más importante en los últimos 10 años, en la última década. Solo en Marsella, 245.000 personas se movilizaron. Y en las principales ciudades, acá en Estrasburgo, por supuesto, en Burdeos, en todas las ciudades importantes de Francia, pero en París en especial, pues la movilización también tuvo un gran impacto. En la Gare du Nord, por ejemplo, los sindicatos de todos los trenes de alta velocidad estaban reunidos. El 80% de los trenes de alta velocidad no funcionaron en este día. El 30% del transporte aéreo también se canceló en los 3 principales aeropuertos de Francia y que están en París. Y por supuesto, también los controladores aéreos estaban en huelga, lo que afectó de alguna manera el paso del tránsito aéreo sobre el territorio francés. Una manifestación, sin duda alguna, Ana María, que mide el pulso del presidente Macron en un momento bastante complejo. Y hacia allá iba, en este pulso que es entre el Ejecutivo y las calles, ¿alguna posibilidad de que sean la presión ejercida en las calles que dé marcha atrás a la propuesta de Emmanuel Macron? Bueno, para esto es muy importante tener en cuenta, Ana María, que tuvimos hasta hace unos días el debate en la Asamblea de Francia, que es la Cámara Baja, y en la Asamblea de Francia no se llegó a nada, ya pasó a Senado, y solo faltan 20 días para que se tome una decisión frente a esta reforma pensional. Es decir, el próximo 26 de marzo, si no pasa nada en Senado, el presidente Macron, Emmanuel Macron, podrá simplemente tomar la decisión de seguir adelante con su reforma pensional. Pues este es un tema importante. ¿Por qué? Porque hay que compararlo también con lo que pasa en países como Colombia, donde la Cámara de Representantes puede hundir un proyecto si no hay quórum, o también el Senado. Pues acá en Francia la norma es diferente, la ley es diferente. Acá en Francia, si no se ponen de acuerdo los diputados y los senadores, el presidente puede sacar adelante la reforma por decreto, y es posible que así sea, porque también lo ha dicho el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt. Está Francia también ante una situación bastante compleja para poder asegurar a toda la población en los próximos años que puede contar con su pensión. Ahora, es que, señor Mejía, estamos aquí frente a una disyuntiva de que quienes están en las calles dicen que el objetivo es que el gobierno retire esta reforma o este proyecto para esta reforma. Pero hay una realidad, que si sigue como está hasta este momento, el sistema va a colapsar. Es decir, podemos tener de aquí a unos años resuelto el problema de las pensiones, pero esto es una medida que se debe aplicar para un futuro, o necesariamente no va a haber cómo pagar esas pensiones en unos años. Francia es uno de los países de toda Europa donde las personas se pensionan a los 62 años, que es la edad más baja de Europa, ¿sí? Y de alguna manera el presidente Emmanuel Macron sigue el ejemplo de España con la reforma de España. Hoy 2 de 3 franceses, insisto, se oponen a esa reforma pensional, pero pues hay una crisis económica que no permite garantizar la pensión si no se hace esta reforma. Es por este motivo que, más allá del debate político, el presidente ha seguido adelante con la reforma pensional, aun cuando toda la fuerza sindical se ha unido de una forma que, como se manifiesta en en todos los medios de comunicación de Europa y del mundo, estas protestas que hemos tenido, estas manifestaciones que hemos tenido hoy acá en Francia, han sido históricas, en la más importante no solo de la última década, de las últimas 4 décadas. En ese orden de ideas, es bastante complicado para el gobierno del presidente. Sin embargo, la diputada Aurélie Trobeil, que es de la Asamblea de Francia, en su debate manifestó que incluso se atrevió a atacar al ministro Olivier Dussopt y decirle
que esta reforma sería la reforma de la muerte, como diciendo, con esta reforma las personas no van a poder disfrutar de su pensión. La presión política que tiene hoy el presidente Emmanuel Macron es bastante fuerte, Ana María, pero quiero decirle otra cosa muy importante, y es que un periódico importante acá de Francia, Libération, en su nota editorial manifestó que esta reforma pensional ha demostrado o puede ser considerada como un fracaso para la democracia de Francia, porque sus instituciones no han sido escuchadas, no han sido tenidas en cuenta. Ahora, yo le pregunto, señor Mejía, aquí hay unos costos políticos para Macron. Es decir, él podría tranquilamente no presentar esta reforma pensional, retirarla, que él como Estado no va a tener efectos inmediatos sobre el pago de pensiones. Este sería algo que viene más adelante y él se está jugando el costo político. Sí, por supuesto, pero existe esa visión, la visión política europea es mucho más responsable en estos países del norte de Europa, en donde de alguna manera el presidente Emmanuel Macron va a estar dispuesto a asumir ese costo político con tal de que pueda garantizarle la pensión a los franceses y no llevar a la quiebra el sistema, porque esto a futuro traería unos problemas también muy graves para el país. Es un tema, esta reforma es impopular, pero es una reforma que puede ser necesaria en un momento en el cual la inflación es creciente acá en Europa, y no solo la inflación, sino pues la economía está muy apretada a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces digamos que eso ha afectado de alguna manera las finanzas de toda Europa y tiene implicaciones sociales que las vemos ya precisamente con esta reforma pensional, Ana María. Ahora, señor Mejía, ¿cómo ha reaccionado? Porque veo ahí algunas de las imágenes de la fuerza pública tratando de contrarrestar o tratando de un poco controlar las manifestaciones que se ha dado. Y esto le hago preguntándole porque esto va a seguir. Los sindicatos han dicho que no se van a detener. Faltan 20 días para conocer si se aprueba o no la reforma. Mientras tanto, va a haber esa presión en las calles. Pero en caso de aprobarse, va a haber también más presión en las calles como una respuesta a haber permitido que pase esta reforma. Es decir, lo que se viene para Francia son movilizaciones y protestas y descontento social. Hay dos cosas, Ana María, que llaman la atención. Primero, la manera como acá los sindicatos se unen de una forma impresionante. Usualmente en América Latina, en Colombia, por ejemplo, cuando existe una movilización o un paro, sale un sindicato, o no tiene la fuerza, no se ponen de acuerdo, no se ve como se vive acá en Francia hoy, en donde estaba Francia completamente paralizada. Es que estamos hablando hasta del espacio aéreo, calcule usted, no habían trenes, en la línea del metro solo funcionó la línea 1 y 14, o sea que absolutamente paralizada Francia, París paralizada. Entonces, hay que tener en cuenta que el fenómeno es bastante impactante. ¿En qué sentido? También en que uno creería que, o muchas personas creen en Colombia y en América Latina, que acá las protestas en Europa son mucho más pacíficas y más civilizadas, y que donde hay violencia policial es en Colombia y en los países de América Latina. No es así, Ana María. Hoy acá la policía también tuvo choques muy fuertes con las manifestaciones en Francia, también existió represión policial, ataques con gases, digamos que hechos violentos que se registraron en distintas ciudades de toda Francia, no únicamente en París. Entonces las protestas sociales acá en Francia también son bastante fuertes y también generan esa desestabilidad en el orden público. Eso también hay que contárselo a todos los televidentes para contextualizarlos un poco más de lo que se está viviendo hoy aquí. Y pues claro que lo que usted manifiesta, Ana María, es muy cierto. Lo que viene después del próximo 27 de marzo es muy importante, porque si el presidente sigue adelante con la reforma, que es lo más seguro es que en el Senado no va a pasar nada, sí, como no pasó nada en la Asamblea. Entonces, pues eso va a generar ese ambiente permanente. Bueno, señor Mejía, vamos a estar muy atentos y estaremos conversando con usted en los próximos días, porque lo que decimos, esto es pues solo como medirse el pulso en este momento, pero después será una reacción en caso de ser aprobada como se cree y presentada por Emmanuel Macron. Gracias por haber estado con nosotros, que tenga una buena noche. Gracias, Ana María.
Daniel Mejía Lozano, analista internacional, columnista, periodista, experto en geopolítica. Él justamente reside y nos hace este informe desde Francia. El proyecto de ley impulsado por el presidente Emmanuel Macron prevé aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores dijo que hoy van a paralizar el país.